Pensemos en un escenario que, lamentablemente, es demasiado familiar en cualquier planta industrial. Una brida que gotea. Es una de esas fallas que parecen pequeñas, pero que pueden desencadenar problemas gigantescos, desde paradas de producción hasta, bueno, riesgos de seguridad muy graves. Uno pensaría que a estas alturas ya tendríamos esto totalmente resuelto. Y sin embargo, fíjate que sigue siendo una de las causas más comunes de incidentes. Lo fascinante es que la industria sí tiene una respuesta, un consenso que se ha ido destilando durante décadas. Y de eso justo vamos a hablar hoy. La fuente que vamos a desglosar es la norma ASM PCC-1, en su edición más reciente, la de 2022. El título completo es Montaje de juntas bridadas atornilladas de cierre a presión. Exacto. Y nuestra misión aquí no es leer la norma entera, que sería, seamos honestos, increíblemente denso. Lo que queremos es descifrar su filosofía. Porque esta edición del 2022 no fue una simple actualización, fue un cambio de mentalidad radical. Totalmente. Pasó de usar la palabra debería, que es una recomendación, a adoptar el deberá, que es un requisito obligatorio, un mandato. Y vamos a explorar por qué ese cambio de una sola palabra es tan revolucionario. Y qué nos dice sobre cómo la ingeniería de fiabilidad ve una tarea que muchos consideran simple, apretar unos cuantos pernos. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en esto. Intuitivamente, uno pensaría que una fuga en una brida es un problema de apriete, ¿no? Alguien no usó la fuerza suficiente, o la aplicó mal, o algo por el estilo. Pero al revisar esta norma, me sorprendió que el foco principal, la mayor parte del texto, parece estar en otro lado. ¿Es cierto eso? Que la batalla contra las fugas se gana o se pierde antes de que alguien siquiera toque una llave. Es absolutamente cierto. Esa es quizás la lección más importante de toda la norma. El montaje exitoso es 90% preparación y 10% ejecución. La gran mayoría de las fallas no se originan en el último giro de la llave, se originan en una inspección deficiente o en componentes que desde el principio nunca debieron ser utilizados. La norma lo que hace es transformar la preparación de un vistazo rápido en un proceso de calificación casi forense. De acuerdo, entonces analicemos ese proceso. ¿Por dónde se empieza? Se empieza por lo más grande y evidente, las superficies de la brida. La sección 5 y el apéndice D son increíblemente detallados al respecto. Ya no se trata de pasar la mano y decir, parece que está bien. Claro. La norma exige mediciones. Habla de usar galgas de espesores para verificar la planitud. O incluso en aplicaciones críticas, equipos láser. Se trata de cuantificar la condición de la superficie de sellado. Y me imagino que también se refiere a los daños como los rayones. Yo siempre he oído hablar de la famosa prueba de la uña. Si pasas la uña y se atora, el rayón es demasiado profundo. Pues la norma acaba por completo con esa regla del pulgar. El apéndice D, en tablas como la D31, define con precisión milimétrica la profundidad y el ancho permitidos para defectos, rayones, picaduras, y depende del tipo de junta que se vaya a usar. Mides el defecto, lo comparas con la tabla y tienes una respuesta binaria, ¿pasa o no pasa? O sea, elimina la subjetividad por completo. Exacto. Saca la opinión del técnico del proceso de decisión. Es pura ingeniería aplicada en campo. Entiendo la lógica para las caras de la brida. Es la superficie de sellado principal. Pero la norma le da, parece, la misma importancia a los componentes que aplican la fuerza, los pernos y las tuercas. ¿Qué estamos buscando ahí que no sea obvio a simple vista, como una rosca dañada? Ahí es donde entra uno de los conceptos más interesantes, en mi opinión. El apéndice N, que habla sobre la reutilización de pernos. Tradicionalmente, la política en muchas plantas es un solo uso y a la basura, por seguridad. Y tiene sentido, ¿no? Sí, pero la norma no lo prohíbe, pero tampoco lo permite a la ligera. Introduce el concepto de reutilización controlada. A ver, eso suena bien, pero ¿no es más seguro usar siempre pernos nuevos? Me parece que el costo de un perno es mínimo comparado con el costo de una fuga. Es una pregunta excelente y va al corazón del asunto. La idea de la reutilización controlada cambia la naturaleza del perno. Deja de ser una pieza anónima y desechable para convertirse en un activo con un historial, como un equipo crítico. Ah, claro. Significa que si vas a reutilizar un perno, debes tener un registro de su vida.
cuántas veces ha sido torqueado, bajo qué condiciones, qué lubricante se usó, los resultados de su inspección dimensional. La pregunta ya no es, ¿este perno se ve bien?, sino, ¿cuál es el historial de servicio documentado de este perno? Entonces, esto transforma una decisión que se basaba en precaución general en una decisión basada en datos específicos del componente. Es un cambio de mentalidad enorme. Exactamente. Es un enfoque de gestión de activos aplicado a la pieza más fundamental de la junta. Y finalmente está el tercer elemento de la preparación, la junta misma. Más allá de lo obvio, como asegurarse de que sea del tamaño y material correctos, ¿qué más especifica la norma? Especifica los detalles prácticos que a menudo se pasan por alto. Debe estar perfectamente concéntrica, sin que ninguna parte de la junta sobresalga hacia el flujo. Eso podría causar turbulencia o erosión. Y aquí hay un detalle que me encanta por lo práctico que es. La norma permite explícitamente el uso de una capa muy ligera de un adhesivo en aerosol aprobado. Esto es para mantener la junta en su sitio, especialmente en bridas verticales o de difícil acceso. Un momento. ¿Añadir un adhesivo en aerosol a una superficie de sellado crítico? Me sorprende que una norma tan rigurosa permita introducir un químico que podría ser un contaminante. ¿No interfiere eso con el sellado? Esa es la reacción lógica, claro, pero la clave está en las palabras capa muy ligera y aprobado. No se trata de rociar cualquier pegamento. Se refiere a adhesivos específicos, a menudo a base de silicona o grafito. Están diseñados para este propósito y se disipan o se integran con la junta bajo compresión y temperatura. Ah, entiendo. La norma reconoce un problema práctico del mundo real. Esa junta que se cae o se desalinea en el último segundo y proporciona una solución de ingeniería controlada, en lugar de dejar que los técnicos improvisen con grasa o cinta, lo cual sí sería un desastre. De acuerdo, eso tiene mucho más sentido. El espíritu es dar una solución controlada para un problema real. Así que, con la preparación terminada, la escena está lista para el acto principal. Bien, la preparación fue meticulosa. La brida está limpia, los pernos calificados, la junta perfectamente posicionada. Ahora llega el momento de la verdad, el apriete. Creo que el instinto de cualquiera, y ciertamente el mío, es que más apretados mejor. Pero la norma parece tratar este paso menos como un acto de fuerza y más como un procedimiento quirúrgico. Es la analogía perfecta. El objetivo final no es un valor de torque. El torque es solo la medida de la resistencia al giro. El verdadero objetivo es alcanzar una tensión o carga específica y sobre todo uniforme en cada perno. Es esa tensión la que comprime la junta y crea el sello. Y hay un factor silencioso, a menudo subestimado, que determina si el torque que aplicas se convierte en la tensión que necesitas: la lubricación. La sección 8 de la norma es casi poética al respecto, ¿no? No se limita a decir lubrique los pernos. Es increíblemente prescriptiva y por una buena razón. La fricción puede consumir hasta el 90% de la energía de torque que aplicas. ¿90%? Sí, es una barbaridad. Solo un 10% se convierte en tensión útil en el perno. Si la fricción varía de un perno a otro porque la lubricación es inconsistente, tu llave de torque te está mintiendo. Claro. Pero obteniendo tensiones completamente diferentes en cada perno. La norma exige lubricar abundantemente las roscas desde la raíz hasta la cresta y también la cara de la tuerca que va a girar contra la brida. Y proporciona una señal visual para saber que lo has hecho bien, ¿cierto? Sí, y es un detalle brillante por su simplicidad. La norma dice que una buena lubricación se evidencia por la formación de un cordón de lubricante en exceso. Es visible cuando la tuerca se asienta. Esa pequeña gota de lubricante que se exprime es tu confirmación visual de que has aplicado suficiente para lograr un factor de fricción consistente. Es una forma de estandarizar una variable que, de otro modo, es invisible. De acuerdo. La lubricación garantiza que el torque se traduzca en tensión de manera predecible. Ahora, ¿cómo se aplica esa tensión de manera uniforme? Hablemos de los patrones de apriete. Imagina que intentas cerrar una maleta muy llena. Si te sientas de golpe en una esquina, la otra se levanta y el contenido se sale. Se entiende perfecto. Con una junta es exactamente lo mismo. Un patrón de apriete es una coreografía. Está diseñada para bajar la brida de forma paralela y comprimir la junta de manera uniforme.
Así evitas aplastarla de un lado y crear un punto de fuga en el opuesto. El más famoso es el patrón de estrella. Pero seamos prácticos. En una brida grande, con 32 o 48 pernos, seguir ese patrón saltando de un lado a otro debe llevar una eternidad. Parece increíblemente ineficiente cuando la producción está esperando. La norma ofrece alternativas más rápidas. Absolutamente. La norma es pragmática. El apéndice F describe varios patrones y sus aplicaciones. El patrón número 1, el de estrella, es el más conservador y el predeterminado. Toca cada perno en cada una de las pasadas de apriete, usualmente al 30, 60 y 100% del torque final, garantizando la máxima uniformidad. Ok. Pero para bridas con muchos pernos, digamos más de 15, recomienda el patrón número 2 o de cuadrante. ¿Y cómo funciona ese? Divides la brida mentalmente en 4 cuadrantes y trabajas en ellos de forma secuencial, usando un patrón de estrella modificado dentro de cada cuadrante. Reduce drásticamente el tiempo y el movimiento del técnico alrededor de la brida. Es mucho más eficiente. He visto personalmente bridas de intercambiadores de calor deformadas permanentemente, porque un equipo apurado ignoró estos patrones y usó llaves de impacto siguiendo un patrón circular. Vaya. Ahorraron 30 minutos en el montaje y costaron 2 días de parada no programada y una brida nueva. Esa es la lección económica que esta norma intenta prevenir. Y existe un patrón aún más rápido. Sí, el patrón #3, el circular, que es apretar los pernos uno tras otro en secuencia. Es el más rápido, pero la norma advierte explícitamente que no se recomienda para juntas blandas o muy compresibles. Como las de teflón, por ejemplo. Exacto, como las de PTF o de elastómero. La carga inicial desigual puede dañar la junta antes de que se asiente por completo. La elección del patrón, por lo tanto, no es una preferencia del técnico, es una decisión de ingeniería basada en el tipo de junta, la criticidad y el número de pernos. Correcto y el patrón correcto. Trabajo terminado, ¿verdad? Pero la norma no se detiene ahí. Parece tener una visión de ciclo de vida completo. Lo que me lleva a pensar en la documentación. No es solo papeleo extra para el técnico que ya tiene mucho que hacer. Es una percepción común, pero es precisamente lo contrario. La sección 13 y el apéndice R, que hablan sobre los registros de montaje, son quizá las partes más valiosas para la fiabilidad a largo plazo. Ese papeleo es el historial médico de la junta. Sin él, cualquier falla futura es un misterio. ¿Y qué tipo de información se registra? Bueno, depende de la criticidad de la junta. Para una no crítica, puede ser una simple etiqueta de varias partes, como la figura R2.2.4, con la fecha, el técnico, el torque final. Lo básico. Pero para una junta crítica, el apéndice R muestra formularios detallados, como la figura R2.2.1. Ahí se registra todo. La condición de las bridas, los números de lote de los pernos y la junta, el lubricante, la herramienta de torque, su fecha de calibración, los valores de torque en cada pasada, todo. Entiendo. Entonces, si esa junta crítica falla 6 meses después, no estás adivinando. ¿Tienes un registro completo de su nacimiento? Exactamente. Y como con cualquier historial médico, su valor principal es ayudar a diagnosticar un problema cuando surge. Es aquí donde el apéndice P, sobre la solución de problemas de fugas, se convierte en una herramienta de diagnóstico genial. ¿En qué sentido? Organiza el diagnóstico de una manera muy lógica, basándose en cuándo ocurre la fuga. Por ejemplo, la tabla P51 aborda una fuga durante la prueba de presión inicial. Si al revisar encuentras pernos flojos, la causa probable es un error en el procedimiento de montaje. La solución es volver a ejecutarlo correctamente. Es un diagnóstico y una solución inmediatos. ¿Qué pasa si la fuga aparece más tarde? Digamos, durante la puesta en marcha de un sistema caliente. Para eso está la tabla P52. Fuga durante el calentamiento. Este es un escenario más sutil. Una causa muy probable es la relajación de la junta, o el crecimiento térmico diferencial entre los pernos y la brida. Lo que causa una pérdida de carga. Exacto, una pérdida de carga en los pernos. En este caso, la norma sugiere una solución específica. Un reapriete en caliente, o hot torquing, que es un procedimiento controlado para restaurar la carga del perno a temperatura de operación. ¿Y si la fuga aparece después de meses o años de servicio? Entonces consultas la tabla P54,
fuga después de operación a largo plazo. Aquí las causas son aún más complejas y el registro de montaje se vuelve crucial. Podría ser la degradación química de la junta, corrosión en los pernos o algo que ni siquiera tiene que ver con la junta en sí, como soportes de tubería que han cedido y están induciendo cargas externas. Claro, vibraciones. Exacto. El diagnóstico te obliga a ver la junta no como un objeto aislado, sino como parte de un sistema dinámico. Todo esto, los procedimientos, los registros, los diagnósticos, depende de la gente que los ejecuta. Una norma es solo un papel si nadie la sigue correctamente. Precisamente. Y ese es el cierre magistral de la filosofía de la norma, el apéndice A sobre la formación y cualificación del personal. Es una de las adiciones más importantes, porque reconoce que el factor humano es el eslabón más crítico. No se limita a decir el personal debe estar capacitado, define múltiples niveles de habilidad, desde un nivel 1 con conocimientos básicos hasta un nivel 4, que es un experto en la materia, un SMI. Crea una carrera, básicamente. Exacto. Crea una ruta de desarrollo profesional y eleva una tarea, a menudo considerada de baja cualificación, al nivel de una disciplina técnica respetada. Si tuviéramos que resumirlo entonces, la norma ASME PCC 1-2022 toma el montaje de bridas y lo eleva de un acto mecánico, a menudo basado en la costumbre, a un proceso de ingeniería controlado, medible y documentado. La preparación meticulosa es la base. El apriete es una ciencia de aplicación de carga precisa y uniforme. Y la gestión del ciclo de vida, a través de registros y diagnósticos, es lo que garantiza la fiabilidad a largo plazo. Has capturado la esencia perfectamente. Ya no es apretar pernos, es gestionar la integridad de una junta bridada atornillada. Cada palabra en esa frase tiene un peso de ingeniería detrás. Para terminar, y como siempre hacemos, queremos dejar una idea final para la reflexión. Con gusto. Si nos sumergimos en los apéndices más técnicos, como el apéndice O sobre la determinación de la tensión de los pernos de montaje, encontramos un nivel de sofisticación que es asombroso. Contiene tablas como la O-412, que no son simples tablas de torque, son límites de tensión para los pernos basados en análisis de elementos finitos, en FA. Simulaciones computacionales. Sí, simulaciones computacionales complejas que modelan el comportamiento de diferentes materiales y clases de bridas bajo carga. Es la ciencia de materiales y el análisis estructural más avanzado destilado en una tabla para uso en campo. Y eso nos lleva a la pregunta final. Exactamente. La pregunta que debemos hacernos es, en nuestras plantas y proyectos, ¿qué porcentaje de las prácticas de montaje actuales se basa en la experiencia heredada, en la costumbre, en las reglas del pulgar, en comparación con este riguroso análisis de ingeniería que la norma ahora establece como el estado del arte? Y, más importante aún, ¿cuál es el costo real en seguridad, en tiempo de inactividad, en fiabilidad, de la brecha que pueda existir entre la práctica común y el nivel de precisión y control que esta norma nos exige y nos demuestra que es posible alcanzar?